Sacerdote, ruega por nosotros. 181. En un cuarto oscuro de la comisaría, el SGC había tomado el control de este lugar por órdenes de la Asociación de la Luz, por lo que los que eran los únicos responsables aún con vida de todo este desastre estaban siendo interrogados para saber cuáles eran sus intenciones. El castigo sería: tengo 43 años. Mi hermano tiene 39. Abstente de responder solo las preguntas que te están haciendo. Le preguntaremos a tu hermano lo que queremos saber de él cuando llegue el momento, ¿entendido? En la mayoría de los casos, algunos de los desastres provocados por entidades oscuras son provocados por humanos, como ocurre en estas circunstancias. Aquellos que son verdaderamente culpables y para eso no hay perdón serían asesinados directamente. Esto solucionaría muchas cosas, pero hay personas como en este caso que se involucraron en las decisiones de otros. Entonces, Pedro, cuenta exactamente cómo te involucraste en este caso. Pedro estaba muy nervioso. Había visto con sus propios ojos todo lo sucedido en el pueblo, por lo que sabía lo que sucedería después. La noche anterior escuchamos una serie de disparos. Pensamos que era Pérez, que tiene una finca cerca de donde se escucharon los disparos, así que salimos a averiguar qué pasó. Pedro recordó lo sucedido y dijo: después de mucho caminar, encontramos huellas de 2 cadáveres, parecía que una fiera agresiva se los había comido, y en ese momento mi hermano sospechó que alguien los había matado. Eso explicaría por qué los animales se los habían comido. ¿Cómo encontraste al hombre poseído? Pedro se acordó del mapa y dijo: encontramos un mapa. Allí estaba marcada la casa de María, así que fuimos a visitarla para preguntarle qué estaban haciendo esos hombres y decirle que no los esperara más porque estaban muertos. Nos habló del estado de su hijo, pudimos ver en qué estado deplorable se encontraba, e inmediatamente acudimos a la policía para que hicieran algo. Entonces le dijimos a Pérez que tiene muchos más recursos, así que sabíamos perfectamente que podía hacer algo si se lo decíamos. Al día siguiente nos despertamos con la sorpresa de que Pérez quería matar al poseído. Al final, no pudo, pero exigió que lo trasladáramos a un lugar donde no afectara mucho a la gente. El hombre que estaba interrogando a los hermanos era uno de los que había recibido el informe completo de toda la operación, por lo que dijo. Pero no lo dejaron completamente solo. Encontramos el cuerpo del poseído cerca de un puente. No lo sé. No quiero preguntarte por qué lo dejaste allí, sino cómo terminó allí. Jimmy, que había estado en silencio todo este tiempo, respondió: se cayó de nuestra camioneta. ¿Cómo sucedió eso exactamente? Bueno, un niño se cruzó en nuestro camino, y creo que en ese momento el poseído se cayó de la parte trasera de la camioneta. Dijo Pedro recordando lo que había pasado. Entonces, nadie dijo nada incluso después de ver a un niño cerca justo después de perder al hombre poseído. Son realmente idiotas. Nadie pensó que el niño se cruzó en su camino por una simple razón. Pedro levantó levemente los ojos, atónito, y preguntó. El niño estaba, golpear. 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 En ese momento llamaron a la puerta y Antón, que había llegado después de ducharse, vio que la sangre de su cuerpo había desaparecido, dejando solo algunas heridas que estaban cubiertas por vendas. Yo me haré cargo a partir de este momento. Antón dijo que estaba entrando a la sala de interrogatorios. Entendido, arzobispo guardián. El hombre se fue sin ningún rastro de resignación. Antón, que estaba sentado frente a los hermanos, miró las hojas del expediente que había sobre la mesa y dijo: se han registrado 847 muertes. ¿Os sentís responsables? No es porque no estuvieras allí. Pedro trató de justificarse y dijo: si no hubiéramos hecho nada, habríamos tenido el mismo resultado. Los ojos de Antón se abrieron y dijo con molestia a esta gente: ¿saben cuántos exorcismos hacemos cada año solo en este país? Hay 326.000 exorcismos exitosos, de los cuales solo 500 son incorrectos y solo unos pocos terminan en desastre. Dios, ¿qué será de nosotros? Jimmy sabía que de alguna manera estaban involucrados en lo sucedido. Se puede decir que ahora mismo estoy buscando una razón para no matarte, pero creo que tengo la respuesta, así que como frase, ayudarás al equipo de limpieza a recoger los cuerpos de los que murieron hoy, le explicarás a las 800 familias de los que murieron cómo lo hicisteis, y escucharéis sus lamentos sin decir la verdad. Antón lo dijo con voz seria. ¿Vas a mentirles? Pedro se quedó helado al escuchar esto. Antón miró a este hombre y le preguntó: ¿crees que se revela la verdad cuando hay muertes por seres sobrenaturales que muchos no pueden explicar? Obviamente, mentirás. Lo harás sin problemas. Lo haremos.
Jimmy al menos pensó que esto era lo mínimo que debían hacer. Anton asintió y salió de la habitación poco después. Recuerden, lo que harán hoy y en las próximas semanas es lo que hacemos todos los días, así que dejen de culpar a otros por sus desgracias y asuman su responsabilidad. Que todos los que han muerto hoy descansen en paz. Anton dijo esto mientras estaba afuera de la oficina de interrogatorios. Un desastre como este requirió un trabajo meticuloso para ocultarlo, ya que cualquier pequeño error haría pensar que el gobierno causó esta tragedia en la que habían muerto cientos de personas. ¿Lo tenemos bajo control?, preguntó Anton, caminando hacia donde estaba Rafael. Podemos controlarlo. Podríamos decirle al mundo que todas estas personas murieron al mismo tiempo y pertenecían a algún tipo de secta. Dijo Rafael, pensando en cómo encubrirían estas muertes. Eso suena bien. Dejemos que los analistas piensen en ese plan, y si creen que tienen uno mejor, pueden proponerlo dentro de las próximas 15 horas. Ya tenemos suficiente con limpiar este desastre. Solo espero que lo que pasó aquí gane. No debe ser cuestionado. Anton se alejó para aclarar su mente. Cuando salió de la comisaría, miró todas esas ambulancias, hombres trabajando para ayudar a los que habían sobrevivido y, obviamente, los agentes de la luz buscando más víctimas. Todo había sido controlado lo más posible. Retirar los cuerpos carbonizados lo antes posible. Eso alarma demasiado a la gente. Estarán más tranquilos sabiendo que no ha habido muchas muertes. Al menos eso nos ayudará a mantener el orden. Dijo Anton, mirando a Alexander, que todavía estaba ayudando a la gente. Sacudiendo la cabeza, se dirigió directamente a un hotel que en ese momento estaba vacío, entró en una habitación y cerró las cortinas para que la luz de la tarde no lo molestara. En ese momento, miró las recompensas que había obtenido en esta misión. Nombre: Anton Shadowbane. Ocupación: exorcista. Fuerza de la fe: 269,037 fuerza total. 180 espíritu. 225 habilidad 1. Habilidad de protección. Tatuajes de los 50,000 guardianes. Talento 5. Habilidad sobresaliente. Mano de Dios. Habilidad sobresaliente. Manipulación de la energía divina. Habilidad sobresaliente. Rey rojo perfecto. Habilidad sobresaliente. Umbraquinesis. Habilidad sobresaliente. Resistencia al frío extremo. Mirando sus estadísticas, las cosas habían cambiado un poco, pero esto le era indiferente. Nada de lo que tenía le permitiría ganar una batalla rápidamente, y eso tampoco evitaba las pérdidas. Ahora que tenía mucho poder, seguía perdiendo, así que no había motivo para alegrarse. Justo cuando Anton estaba a punto de irse a dormir, una llamada le hizo volver a sentarse en la cama. ¿Pasa algo, padre? Hay un caso que quiero que investigues en España. ¿Recuerdas la última vez que estuve en ese país? Bueno, resulta que en un edificio de en medio de una ciudad. Anton permaneció en silencio, procesando la información y preguntó: ¿No confías en la gente de ese país? Confío en mi hijo. Es necesario viajar inmediatamente para solucionar ese problema y asegurarse de que la infección no se propague. Dijo Sebastián antes de colgar la llamada. Anton se levantó y caminó hacia la salida, donde Rafael había venido a informarle. ¿Has recibido el informe? Lo tenemos. Ahora mismo viajaremos a Barcelona. Anton caminó hasta el helicóptero que estaba aterrizando y, junto con Alexander, se alejaron de este lugar en cuestión de minutos. No tardaron en llegar a un aeropuerto donde les esperaba un jet privado, uno de los más rápidos. Al abordar, todos cerraron los ojos para intentar descansar la mente. El viaje duró al menos 6 horas, por lo que necesitaban descansar y reponer energías. Se sabía muy poco sobre el tema. Había información de que una enfermedad había estallado en un edificio después de que un periodista y un grupo de bomberos acudieron allí debido a una emergencia. Se sabe que todos los habitantes del edificio han fallecido. Se estiman al menos 50 muertes y ahora todas actúan de forma extraña. A pesar de sus orígenes sobrenaturales, el virus del demonio se describe como un virus común en la sangre humana. El momento en que aparecen los síntomas varía según el tipo de sangre. Algunas personas se convierten inmediatamente en criaturas sedientas de sangre, mientras que otras tardan un tiempo en languidecer antes de que el virus surta efecto. El cuerpo poseído puede ser detenido por fuerzas religiosas, como la recitación de escrituras, generalmente evocadas por un sacerdote. El demonio Medeiros se manifiesta cuando es obligado religiosamente, en un ritual similar a un exorcismo. También manifiestan la inquietante capacidad de imitar las voces de otros para engañar y atacar a sus víctimas.
Un arzobispo está en camino junto con 2 sacerdotes exorcistas experimentados, quienes entrarán con un equipo de élite de la Asociación de la Luz y se harán cargo de ese problema. Un hombre llamado Guillermo, que se ocuparía de Antón y sus hombres, estaba en el aeropuerto esperando que llegaran. Todavía era de noche, ni siquiera las 3 de la mañana, así que todo estaba oscuro, pero en ese momento había 2 furgonetas negras en el aeropuerto esperando para recoger a Antón y sus hombres. Cuando Guillermo vio salir a Antón, seguido de 2 hombres más, caminó rápidamente hacia ellos y les dijo: de esta manera tenemos poco tiempo, así que les ahorraré todas las formalidades de cortesía que a ustedes poco les importarían, si se me permite decirlo. Antón asintió y, al cabo de unos minutos, todos subieron a las furgonetas. Antón se montó en uno con el hombre llamado Guillermo, y Rafael y Alejandro en el otro. Entonces, ¿has logrado aislar el área? Guillermo puso una expresión un tanto extraña y dijo: hay cientos de personas protestando afuera del edificio, todos están tratando de entrar, pero las fuerzas policiales los mantienen a raya. ¿A cuántos metros del edificio?, preguntó Antón mientras leía la información que acababa de llegarle. Al menos unos 20, Antón levantó la vista y, como dando una orden clara, cosa que claramente era, dijo: diles que alejen a la gente 100 metros del edificio. Si se resisten, entonces sabrás qué hacer cuando haya una protesta. Utilicen gases lacrimógenos o algún tipo de fuerza porque si la infección se propaga, habrá más víctimas que tendremos que eliminar. Eso sería un poco. Guillermo dudó en sacar a la gente por la fuerza. Pero Antón, que estaba muy agitado por el viaje, dijo: deje que su gobierno haga su trabajo correctamente y luego nosotros, la Asociación de la Luz, nos aseguraremos de que este mal no se extienda por toda la ciudad. Dígame, señor, ¿quieres 100 muertos o millones? Haz tu elección antes de actuar. Haré una llamada y Guillermo rápidamente sacó su celular para ordenar a la gente que alejaran a todos lo más pronto posible. A través de la tableta que tenía en las manos, Antón se enteró de que este caso era similar al que había limpiado antes. Aquí estaba esta entidad oscura. Una mujer que estaba poseída y propagaba una infección a través de un virus que se propaga a través de la sangre. Al igual que la infestación, que es una supuesta forma de posesión demoníaca, también puede afectar a los animales, como sucedió antes con el anterior poseído que fue asesinado libremente por el descuido de un civil. Aquí no había mucha diferencia, pero frunció el ceño al ver la historia que el Vaticano quería ocultar con este caos que estaba relacionado con ellos. Como se sabía, había una niña llamada Tristana. Vivía en un convento y trabajaba como cocinera. Una noche, mientras rezaba en su habitación, Tristana fue violada por un grupo de sacerdotes y una monja la encontró por la mañana, aparentemente muerta. Las monjas, temiendo por su alma, la ataron a una cama e intentaron un exorcismo durante la vigilia. Las monjas están intentando realizar un exorcismo. Antón seguramente hablaría con su padre para despojar al Vaticano de la autoridad sobre los cerdos que tenían en sus filas, pero seguramente Sebastián ya estaba haciendo eso. Al continuar leyendo el informe, Antón se enteró de que Tristana se despertó, reaccionó violentamente a las oraciones religiosas del sacerdote, mató a las monjas gritando fuerte, rompió las ventanas y las empaló con el cristal. Luego mató al asistente del sacerdote golpeándolo en la cabeza con un crucifijo. Horrorizada, la misma monja que encontró a Tristana después de la violación logró calmarla inyectándole un tranquilizante. La poseída Tristana fue mantenida sedada y atada a un crucifijo hasta que llegaron los sacerdotes del Vaticano, uno de los cuales era bastante bueno. El caso llegó a los titulares y, algún tiempo después, se denunció la desaparición de Tristana. El Vaticano perdió una entidad oscura y no nos informó hasta ahora. Me pregunto cómo afrontarán la culpa, dijo Antón, pensando en cómo resolver este caos. La evidencia reveló que la raíz de la posesión era una enzima particular, que ahora había mutado y se había convertido en una enfermedad infecciosa que se propagaba a través de la saliva y los fluidos corporales. Tomando su celular, Antón llamó a los agentes ligeros que debían estar afuera del edificio y les dijo: preparen equipos tácticos contra enfermedades infecciosas. Deben usar máscaras de contención y armas de alto calibre para eliminar a todos los infectados. Antón miró a Guillermo y le dijo: alejen a la gente si no la han movido, un error y esta infección podría extenderse por toda la ciudad antes de que tengamos el control. ¿Buscarás la cura, como ha dicho el Vaticano?, preguntó Guillermo queriendo saber más sobre esto. Antón, que escuchó esta pregunta, sacudió la cabeza y dijo: no voy a arriesgar a mis 8 hombres en una misión suicida como esa.
Eliminaremos todas las entidades oscuras, y si podemos hacer una cura a partir de ese punto, entonces lo tendrá. Cuando Antón revisó un poco más solo para estar seguro, asintió sabiendo que todo había sido reportado, así que después de unos minutos más, llegaron al área donde estaba sucediendo todo el caos. Mi familia está en ese edificio. No pueden hacernos esto. Gritó un hombre con todas sus fuerzas al ver que estaba siendo ignorado todo este tiempo. No podemos hacer nada en este momento. Como miembro de una familia en ese edificio, solo hay que esperar pacientemente. Un policía intentó calmar al hombre devastado. Antón pasó sin decir nada. Las cosas deberían tomarse un poco más en serio, pero como no había perdido a nadie cercano, sería cruel pensar de esa manera. Mi hija estaba enferma. Simplemente bajé a comprarle un medicamento. Al oír esto Antón se detuvo, miró a Rafael, que también se había detenido y, volviéndose, preguntó. ¿De qué estaba enferma tu hija? Tenía un ligero resfriado. El hombre miró confundido a Antón, quien parecía estar aquí para ayudar. Pero contrariamente a lo esperado, hubo un silencio incómodo durante tanto tiempo que pocos sabían lo que estaba pasando. Arresten a ese hombre. Informen directamente a la Asociación de la Luz que es posible que la brecha se haya filtrado. Deberían considerar activar la ley marcial en esta ciudad hasta que estén seguros de que la infección no ha alcanzado un nivel crítico. ¿Qué hacemos con los que resisten? Antón miró a Rafael y dijo. Elimínalos. Estamos protegiendo a millones, así que no debería importarnos matar a unos cientos. En ese momento, Guillermo vio como unos hombres, completamente vestidos de negro, se alejaban del policía y le colocaban una mascarilla especial en la boca. Luego lo arrestaron, y también arrestaron al hombre que lloraba por su hija. Libérenme, malditos bastardos. Antón caminó hacia el hombre. Se puso una máscara especial y dijo. Probablemente estés infectado. Eres una bomba de tiempo, por lo que te pondrán en cuarentena. Si por alguna razón tu familia está bien, me aseguraré de sacarlos de ese edificio, pero si te resistes, matarte también es una opción. Dándose la vuelta sin decir nada más, los agentes de la luz se hicieron cargo. Guillermo, al enterarse de que probablemente se había filtrado el virus, preguntó. ¿Qué medidas recomiendan que tomemos? Activen la ley marcial. Nadie debería estar afuera después de 30 minutos. Antón quiso recomendar esto por ahora, además de sellar las entradas y salidas de la ciudad para ser más cautelosos ante un contagio a gran escala. Cuando Antón dijo esto, entró en una tienda de campaña completamente aislado, y cuando vio a Alejandro discutiendo con alguien, preguntó. ¿Qué está pasando? Señor, enviaron un equipo Geo sin autorización y sin el equipo necesario para sobrevivir. Alejandro rápidamente le informó de lo que había descubierto. Antón respiró hondo, ignorando el asunto. Miró al escuadrón que entraba con él y, poniéndose el equipo en su cuerpo, dijo. Escuchen con atención. No importa lo que vean dentro de ese edificio, nuestra tarea es eliminar todo mal y evitar que la infección se propague. A pesar de sus orígenes sobrenaturales, lo que sabemos es que esta entidad oscura ha expandido su maldad, y el virus demoníaco se describe como un virus común en la sangre humana. El momento en que aparecen los síntomas varía según el tipo de sangre, ya que algunas personas inmediatamente se vuelven sedientas de sangre. Las criaturas y otros tardan algún tiempo en languidecer antes de que el virus surta efecto. Al decir esto, Antón, mientras se ponía unas botas negras, dijo. El cuerpo poseído puede ser detenido por fuerzas religiosas como la recitación de las escrituras, generalmente invocadas por un sacerdote. Entendemos que el demonio Medeiros se manifiesta cuando se lo obliga religiosamente, en un ritual similar a un exorcismo. También demuestran la inquietante capacidad de imitar las voces de otros para engañar y atacar a sus víctimas. Antón, después de decir eso, se acercó a todos para darles la bendición. Como siempre hace, debía cuidar de quienes lo seguirían. Luego verían si sería peligroso o no, pero eso quedaría para más adelante. Todos me apoyan, tenemos equipos de primera calidad, así que no entren en pánico por si les muerden. Antón tomó una escopeta y la abrió. Entendido, arzobispo guardián. 12 personas respondieron al mismo tiempo. Guillermo miró al grupo de Antón salir y se acercó. Se ha declarado la ley marcial, mucha suerte señor. Cuídate, volveremos más tarde. Antón asintió y miró el edificio en silencio. Limpiaremos habitación por habitación y sellaremos los lugares despejados para evitar confusión, dijo Antón mientras encendía las linternas de su escopeta. Como todos llevaban máscaras de filtración especiales, no podían usar gafas de visión nocturna, por lo que todos llevaban linternas.
En ese momento se escuchó un ruido en la oficina del guardia de seguridad en la entrada del edificio. Antón levantó la mano para que todos dieran un paso atrás y sacó un cuchillo de su fruta, sujetándolo con fuerza en la mano. Antón apuñaló a la figura que gruñía en el corazón. Los labios de esa figura se movieron unas cuantas veces. Intentó arañar a Antón pero no pudo hacer nada. Mientras Antón se ocupaba de este individuo infectado, los otros agentes ligeros se movieron entre los otros departamentos de abajo y, después de unos minutos, gritaron: «Despejado. Despejado». Rafael rápidamente comenzó a ordenar sellar los lugares despejados, y en ese momento comenzaron a subir las escaleras. Se veía mucha sangre, pero no cadáveres. Antón pudo ver que todos se habían convertido en infectados sedientos de sangre, así que sin decir palabra abrió el camino. El destino de estos infectados era evidente. Al parecer, un equipo había entrado antes con un sacerdote, pero ninguno había salido ni reportado nada, y eso se debía a una mala conexión. Ahora el equipo de Antón estaba dentro de este edificio con medidores que indicaban a las personas de fuera su estado de salud en todo momento para conocer la mortalidad del equipo y la tasa de éxito de la misión. En ese momento Antón caminaba muy sutilmente, mirando a su alrededor. Quería eliminar a los infectados uno por uno para evitar entrar en una larga batalla donde muchos podrían confundirse. Mientras atravesaban los pasillos manchados de sangre de estas escaleras, Antón había logrado llegar al primer piso. Cuando entró en el primer corredor, vio una figura parada en la oscuridad con ojos completamente carmesí. De repente, Antón se quedó quieto, observando las características de esta infección. Si no tuvieran linternas, tal vez este infectado los hubiera tomado por sorpresa, pero estaban todos preparados, así que ahora sabiendo que comenzaría la limpieza, todos comenzaron a desplegarse. Objetivo identificado. Cubran las otras áreas para evitar ser atacados desde lugares que no estamos mirando, nos informó Antón antes de realizar cualquier otro movimiento. Todos los agentes comenzaron a desplazarse cubriendo las zonas por donde podían salir algunos infectados. Antón, que sabía que había llegado el momento, dio un paso adelante hacia aquel hombre, que vestía un traje de bombero. Tan pronto como este bombero se movió, más figuras salieron del otro extremo del pasillo, pero al tener todo cubierto, era fácil lidiar con estas entidades. Estallido. 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 Antón disparó una vez, mientras los agentes detrás de él hacían lo mismo. El destino de las balas fue el mismo, y fue apuntar a la cabeza. Se sabía que los disparos en la cabeza siempre causaban un gran desorden, pero como estaban frente a una entidad oscura, debían asegurarse de que no pudiera levantarse. Cuando la bala de escopeta alcanzó la cabeza del bombero infectado, este cayó al suelo sin la parte superior de la cabeza. Los infectados de las otras habitaciones sabían que habían entrado más personas al edificio. El silencio duró solo unos segundos. En poco tiempo, se escucharon gruñidos desde los pisos superiores, poniendo nerviosos a todos los que no habían disparado. Antón recargó el cartucho de escopeta que había disparado, miró hacia las otras habitaciones y abrió mucho los ojos cuando salieron al menos una docena de infectados. Todo el escuadrón tomó posiciones estratégicas para eliminar al enemigo. ¡Fuego!, gritó Rafael, que mantenía el mando en la retaguardia. Antón, sin dudarlo, apretó el gatillo como los demás. Estallido. 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 Al momento siguiente, disparos y granadas paralizantes rompieron el silencio del hotel. Los disparos alcanzaron a los infectados, que querían su sangre. Misión en progreso, tipo. Investigación y solicitud de eliminación. Elimina a todas las personas infectadas en el edificio y reúne toda la información que causó este incidente. Recompensa. 10 puntos de fuerza general, 20,000 puntos de fe. Antón avanzó entre los cadáveres de los infectados para no tropezarse y siguió disparando a los demás que seguían saliendo. Esta misión no fue una sorpresa en absoluto. Las misiones eran aleatorias y asumió que la cantidad de recompensa estaba equilibrada con la dificultad de la misión. Contando las balas, Antón supo que se estaba quedando sin munición, por lo que aprovechó no usar los casquillos restantes y golpeó con fuerza la cabeza de un infectado con la culata de la escopeta. En el suelo, Antón pisó con fuerza sin remordimientos la cabeza del infectado y volvió a levantar la escopeta para disparar a otro enemigo que se acercaba rápidamente. Poco después, comenzó a rellenar la recámara de la escopeta mientras buscaba objetivos. Fue entonces cuando escuchó a alguien por encima de su cabeza. Anteriormente, cuando habían estado eliminando a los infectados en este piso, se escucharon ruidos desde arriba, por lo que era evidente que había enemigos por todos lados.
Había esperado que no hubiera muchos infectados, pero no importaba cuántos matara, seguían apareciendo más. Inmediatamente antes de subir al piso superior, Anton recargó los cartuchos de su escopeta y entró en la trastienda, donde yacía muerto uno de los policías que había entrado antes. Justo a la derecha, Anton vio una figura asomándose. Ni siquiera necesitaba apuntar antes de disparar. El patrón de disparo de la escopeta demostró una vez más su utilidad para eliminar infectados. Él y su objetivo estaban a solo 10 metros de distancia, pero solo se necesitó un proyectil para crear un gran agujero en el estómago de la figura que se preparaba para atacar. La sangre salpicó la pared, y justo cuando Anton estaba a punto de inspeccionar su entorno, el infectado en el suelo abrió los ojos. Pero sintiendo que había algo oscuro bajo sus pies, Anton bajó la mirada y casualmente sacó una pistola con su mano izquierda, disparando al infectado varias veces en la cabeza. Mientras miraba el cuerpo destrozado del infectado, que había sido despedazado por las balas que impactaron en su pecho, se sintió un poco mareado. El hombre infectado que Anton acababa de matar era sin duda uno de los policías que habían entrado con el sacerdote. Recién ahora se podría decir que ese escuadrón había caído, todo porque no tenían la información correspondiente. Si no fuera por la intervención del Vaticano para intentar encubrir este error, tal vez ese hombre y los demás todavía estarían vivos. Pero antes de que Anton pudiera recuperar el aliento, se escucharon pasos más fuertes arriba. Hemos sido infectados en el piso superior. Los sonidos de los disparos hace un momento habían atraído la atención no deseada de más infectados. Por lo tanto, si un demonio controla a esas personas poseídas, eso significa que deben buscar su objetivo principal. Rápidamente regresó al equipo principal, cubriendo las escaleras. Lanza granadas de clavos. Cuando las granadas explotaron, Anton levantó su escopeta y corrió hacia la cortina de polvo sin ningún miedo. Aunque podría ser emboscado por el enemigo, no había manera de que esas cosas pudieran morderlo debido al equipo táctico que llevaba. Si lo acorralaban, poco podría hacer, pero no se infectaría. Al menos esa es la idea para todos en el equipo. Anton le disparó en la cabeza a un hombre infectado que era otro policía, pero en ese momento, uno de los soldados frente a él sonrió horriblemente y detonó las granadas que tenía en su cuerpo. La ola de calor empujó a Anton al suelo, haciéndolo rodar varios metros. Después de unos segundos, rápidamente levantó la cabeza para ver que se acercaba la otra persona infectada. Anton pudo ver una docena de personas infectadas saliendo como ganado. Estallido. 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 Las balas de escopetas y rifles de asalto crearon una cortina de sangre que caía sobre sus cuerpos. Todos estaban nerviosos, y en este momento lo único que querían era acabar con todos los enemigos en este edificio. ZZ, no dejes a nadie con vida. Los que habían caído al suelo por la explosión se levantaron nuevamente. Aquellos que no quedaron atónitos de inmediato cubrieron a los demás y dieron un paso adelante para eliminar a todos los infectados. Necesito una ronda de granadas en ese pasillo. Hay demasiadas, así que debemos eliminarlas todas de una vez. Alexander rápidamente agarró 3 granadas y, después de quitarles el seguro, las arrojó. Las explosiones mataron a muchos infectados, pero llamaron la atención de todos en el edificio. En ese momento, Anton, que estaba recargando su escopeta, sintió una enorme presencia detrás de él. Cuando estaba a punto de darse la vuelta, una mano enorme lo levantó del suelo y lo arrojó hacia la puerta de un departamento. Aunque Anton estaba a punto de contraatacar, no entró en pánico y primero se dejó caer al suelo. Anton miró a su alrededor y vio a un niño con los ojos rojos, así que sin dudarlo levantó su pistola y apuntó a eliminarlo primero. Estallido. 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 La velocidad del niño infectado era rápida, pero ninguno era más rápido que una bala a menos que fuera un vampiro. Maldita sea. Anton gruñó cuando vio aparecer una figura detrás de él y saltar encima de él. Necesitaba salir de aquí, pero en ese momento, el infectado frente a él dio un paso hacia él con la intención de arrojarlo una vez más. Anton sabía que dadas las circunstancias, tenía que ser un poco más decidido, así que desató su control de la oscuridad, y varias espadas volaron rápidamente, decapitando a todos los infectados en la habitación. Necesitas más que esto para eliminarme. Maldijiste al demonio. Anton se puso de pie y miró todos los cadáveres de los infectados antes de seguir adelante. Entendiendo las circunstancias de esta construcción, no había otro culpable que el Vaticano, pero sus enemigos eran todos los males que aparecían en esta tierra. Sabiendo que los culpables estaban muertos, ahora tenía que poner fin a esto. Sin embargo, Anton no olvidaría este incidente.
Sabía por experiencia que nadie es bueno. Todo el mundo se mueve únicamente por dinero y emociones como la lujuria. Cuando esas dos cosas están involucradas, la mayoría de las veces termina en tragedia. Los humanos son inherentemente malvados. Así es como han llegado a vivir. Entonces, como humanos, deben asumir la responsabilidad del mismo mal que viene a impartir justicia. Todo esto sería aceptable si no persiguieran a los inocentes. ¿Qué niño es igual a un adulto en cuanto a pecados? Independientemente de las razones del mal, no deben perseguir a quienes realmente no lo merecen. Arzobispo guardián, todos los enemigos han sido eliminados. Antón miró hacia el pasillo, donde había al menos 50 cadáveres de personas infectadas y, sin entender de dónde habían salido tantos, asintió. Sella las habitaciones despejadas y subamos a los pisos superiores. No deberían quedar víctimas. No incineraron los cuerpos porque este edificio se incendiaría, y eso fue una mala idea. Pero volviendo al objetivo principal, necesitaba asegurarse de que no quedara nadie antes de completar la misión. Después de matar a decenas de personas infectadas, sintió que si esto salía de este edificio, toda la ciudad, tal vez todo el país, sufriría daños muy graves antes de que el ejército tomara el control. La ley marcial fue una buena idea. Antón miró toda la sangre con una leve mirada pero se concentró en la misión que tenía por delante. Después de llegar al último piso, Antón notó que todo estaba increíblemente silencioso, lo que lo desconcertó enormemente. ¿Dónde crees que están? Alexander se acercó a Rafael con mucho nerviosismo. Rafael no tenía respuesta a esta pregunta, así que mirando los conductos de aire, pensó en algo. Todos, miren hacia arriba. La mitad de los agentes ligeros apuntaron sus armas al techo, esperando lo peor. Tenemos un objetivo detrás de nosotros. El aspecto horripilante de estas personas fue peor que lo ocurrido en el pueblo anterior. Al menos, quienes estuvieron allí pudieron asegurar eso con total seguridad. Estallido. 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 Pero no pudieron enfrentarse a estos hábiles agentes entrenados para eliminar peligrosas entidades oscuras con sus habilidades. Con el equipamiento necesario, estos infectados no representaban un peligro para ellos. Despejen las habitaciones y séllelas. Vigilen sus cabezas. Y estén preparados para cualquier tipo de emboscada, dijo Antón antes de caminar hacia una habitación. Este lugar sería, Rafael miró alrededor de la habitación, con cruces en las paredes y sangre por todo el piso, como si alguien hubiera arrastrado a un ser vivo por este lugar. Rafael miró muchas cosas de niños en el suelo y dijo, apenas tenemos niños viviendo en los pisos bajos, ¿dónde podrían estar los niños restantes que deberían estar aquí? Antón recordó la información que conocía y la unió con lo que había aquí. De alguna manera, el sacerdote que llevó a la niña poseída al edificio de apartamentos en el centro de Barcelona, donde probablemente se encuentra el demonio, la trajo aquí. ¿Es esa una puerta al ático? Antón miró a su alrededor y dijo. Al parecer, el sacerdote que se llevó a la mujer estaba experimentando con ella. Lo que no sé es si el Vaticano estaba al tanto de esto. La evidencia reveló que la raíz de la posesión era una enzima particular, que ahora había mutado y se había convertido en una enfermedad infecciosa, que se propagaba a través de la saliva y los fluidos corporales. Precisamente por eso esta entidad oscura es tan peligrosa, y por eso enviaron a Antón a este lugar. En ese momento, Antón escuchó un ruido y, como si fuera una acción natural, levantó su arma apuntando a esa dirección particular de donde provenía el ruido. Están arriba en el ático. ¿Cómo los bajamos? Rafael señaló al techo, sin saber exactamente cómo eliminar a los que estaban arriba. Antón pensó por un momento, miró las 3 granadas que le quedaban y dijo, haré un gran agujero en ese techo, tú arrojarás las granadas y eliminaremos a quien quede con vida después. Después de entregarle las granadas a Rafael, Antón dio un paso adelante y disparó varias veces en la misma dirección donde estaba la puerta del ático. Estallido. 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 Los disparos penetrantes abrieron un enorme agujero en el techo de este edificio, dándole a Rafael la oportunidad de lanzar las granadas por el agujero. Todo el lugar explotó 3 veces y algunos niños cayeron al suelo. Todos estaban infectados, lo que generó una ola de sentimientos encontrados al saber que eran ellos a quienes debían eliminar. Pero Antón, con una actitud fría y despiadada, disparó sin darle oportunidad a nadie de procesar lo que estaba viendo. Estallido. 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 No había planeado dejar a nadie con vida. Sabiendo lo peligroso que era este método de difundir el mal, no tenía otra opción. Como se supo, todo lo que provenga de una entidad oscura debe ser eliminado.
Ahora todos entendieron ese significado después de ver las acciones de Antón. Antón, ni en esta vida ni en la anterior, nunca se ha considerado una buena persona. Había luchado por sobrevivir en ambas vidas desde muy joven y se había encontrado con mucha oscuridad en su vida, hasta el punto de que ya no podía distinguir el bien del mal. Sin embargo, tampoco se consideraba una mala persona. Él era algo intermedio y no quería cambiar eso. Era verdaderamente una persona amable con quienes lo merecían. Escucha, mostrar misericordia es opcional, pero tener un corazón bondadoso y no dañar a estas entidades oscuras es algo que agentes como tú no deberían tener. Esta fue una dura reprimenda para todos. Nadie podía permitirse el lujo de sentir emociones y mucho menos ahora, por lo que después de las explosiones parecía que todo había terminado. Rafael, despeja el área y asegúrate de que todo esté limpio. Antón salió de la habitación para comprobar otras áreas. Ya lo escuchaste. Muévete. Antón se alejó unos metros y se detuvo. Parecía que no había más enemigos en este momento. Necesitarían encontrar evidencia que quedó en este lugar antes de partir. Unos minutos más tarde, Alexander salió con algunos documentos en sus manos y dijo: Señor, parece que la principal entidad oscura ha muerto. ¿No hay más rastros de infección? Negativo, están todos muertos. Antón asintió, regresó y comenzó a investigar con el equipo. Lo que descubrieron los dejó conmocionados. Resulta que el sacerdote a este lugar comenzó a experimentar con la niña poseída, y con esas investigaciones creó el virus infeccioso a partir de una entidad oscura. Eso significa que todo esto fue causado por una sola persona. Quema todo y vámonos de aquí. Antón bajó las escaleras después de completar la misión. Felicitaciones por completar la misión. 10 puntos de fortaleza general. 20,000 puntos de fe. Nombre: Antón Shadowbane. Fuerza de la fe: 289,037. Aptitud protectora. Tatuajes de los 50.000 guardianes. Habilidad destacada: Mano de Dios. Habilidad destacada: Manipulación de la energía divina. Habilidad destacada: Rey rojo perfecto. Habilidad destacada: Umbraquinesis. Habilidad destacada: Resistencia al frío extremo. Despeja el lugar, quema los cadáveres hasta que se conviertan en cenizas y haz lo mismo con todo el edificio. Nada debería escapar de este lugar. Sería una tragedia para todos si eso sucediera. Gritó Antón tan pronto como salió del edificio. Un equipo especial de limpieza, preparado para actuar, comenzó a avanzar hacia el edificio con grandes tanques de gas a la espalda. La idea era quemarlo todo para evitar una mayor contaminación y garantizar que ninguna persona o animal pudiera propagar la infección a otras zonas donde se desconociera su estado. En este momento, toda Barcelona está cerrada, con personal militar vigilando las carreteras, por lo que con la ley marcial en vigor, nadie podría salir de sus casas, y mucho menos propagar aún más la infección. La transmisión de un virus que se propaga a través de la saliva, la sangre y las picaduras puede ocurrir a través del contacto directo con fluidos corporales infectados, como compartir utensilios, besos o heridas abiertas. Algunos animales pueden ser focos de contaminación, por lo que había que asegurarse de eliminar todo rastro de esta antes de que fuera demasiado tarde. ¿Encontraron algún superviviente? Guillermo se acercó a Antón apenas fue desinfectado con líquidos especiales en todo su cuerpo y su cabello fue completamente lavado antes de unirse a los demás. Antón se secó el cabello, miró a Guillermo y dijo: Señor, con todo respeto, si hubiera alguien vivo probablemente lo hubiésemos eliminado por la extrema posibilidad de que estuviera poseído. ¿Encontraste rastros de demonios? Alexander entró en el camión equipado con pantallas y dijo: Esas cosas eran más rápidas, más fuertes y más inteligentes que cualquier cosa que haya enfrentado antes. Es obvio que fue una intervención de una entidad oscura, nada puede explicar lo que vimos en ese lugar. No exageres. Rafael, que se había quitado el equipo, entró en la sala de control para conocer el estado de la misión. Al escuchar estas palabras, Guillermo, que quería de alguna manera aliviar su dolor sabiendo que alguien había sobrevivido, terminó quedándose en silencio. Esto fue un completo desastre porque los afectados que habían perdido a sus familias harían mucho ruido, y eso sería complicado de ocultar incluso para el gobierno. ¿Tiene algún plan para lidiar con esto? Guillermo miró a Antón expresando su preocupación. Antón pensó un momento y dijo: Una cortina de humo. La cortina de humo está asociada, en su origen, a una táctica militar utilizada en tiempos de guerra para acercarse al enemigo y atacar. La cortina de humo confunde, distrae y oculta. ¿Con qué propósito estamos haciendo eso? Alejandro no estaba muy versado en asuntos militares.
Con la idea de desviar la atención de un tema delicado, el uso de cortinas de humo es bien conocido en el ámbito político y periodístico a lo largo de la historia, dijo Guillermo poniéndose serio. Antón miró a Guillermo y asintió. Como político lo sabes muy bien. Ocúpate de informar a los medios en menos de una hora. En estas situaciones, la Asociación de Luces tiene un protocolo estricto. La agenda pública se convirtió en la agenda publicada. Como consecuencia de la acción de los periódicos, la televisión y otros medios, el público conoce o desconoce, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, elementos específicos de los escenarios. No en vano la cortina de humo, definida con un principio y un final, ha sido considerada una herramienta eficaz en el ámbito de la política. Mientras se informe que todo está bien, los humanos, al ser seres ocupados, no prestarán mucha atención a esto. Además, esto no será discutido en medios extranjeros para evitar generar más atención. Como mero espectador, uno podría pensar que acabar con la vida de una entidad oscura podría ser algo simple, una mera acción realizada con un propósito mayor, y en cierto modo, tienen razón en una cosa. Pero asociar las muertes de entidades oscuras con personas inocentes también es una forma correcta de pensar. Todas esas personas en el edificio son la respuesta a esa pregunta. Antón no siente nada al momento de eliminar una entidad oscura. No tenía nada en mente al realizar una misión. No pensó en la necesidad de regresar con vida de esta misión porque, en cierto modo, sabe que no importa de dónde vaya o a lo que se enfrente, puede regresar con vida, pero no puede decir lo mismo de la gente. Quienes lo acompañan. Una vez terminada la misión, comienza la lucha mental. Antón no puede soportar ese sentimiento de indiferencia al matar gente. Para él, una misión es un campo de batalla y nada más. Esta vez hubo niños. Un sacerdote había experimentado con un virus maldito en niños inocentes. A muchas personas no les gustan los niños, pero deben saber que con una educación adecuada, son verdaderos ángeles. Mantener el orden para la ciudadanía. Sería un desastre si no damos una explicación realista de por qué existe la ley marcial en Barcelona. Mientras todos trabajaban, Antón, después de desinfectarse, quemarse la ropa y ducharse con los químicos adecuados para evitar contagios, se encontraba comiendo tranquilamente en un rincón sin molestar a nadie. Había muchas cosas técnicas que resolver, pero como no era su fuerte decidió no meterse. Señor, todas las víctimas han sido enterradas. ¿No quiere ir y ofrecer algunas oraciones por su descanso? Alejandro se acercó a Antón, que estaba parado a la entrada de un cementerio. Antón miró a Alexander y dijo. No entiendo por qué, son solo cuerpos sin alma. Sus vidas no están aquí. Veo tanta gente llorando en lugares como estos, haciendo que parezca que la muerte es algo malo, y eso no es cierto. ¿No crees que era mejor que esos niños murieran? Lo que pienso no es importante. Alexander se quedó sin palabras ante las declaraciones de Antón. No hagas que tu opinión sea irrelevante. Eres un exorcista, por lo que tienes derecho a decir lo que realmente sientes. Bueno, la verdad es, nadie sabe cómo detener el mal que generamos los humanos. Al menos como exorcistas, sabemos que las entidades oscuras son mortales por su origen, pero los humanos a veces somos más salvajes que las entidades oscuras a las que nos enfrentamos. Antón miró a Alexander, quien se había dado cuenta de la dura realidad a la que siempre se enfrenta un buen exorcista. No tengas miedo, arzobispo. Alexander apretó los puños, tratando de contener sus emociones. Tienes miedo. Un buen hombre puede sentir miedo. Si tuviera una madre o un padre vulnerable, seguramente temería que se convirtieran en víctimas de una entidad oscura. Antón pronunció estas palabras con sinceridad. Realmente no podía vivir tan a la ligera sabiendo que podrían salir lastimados. Antón estaba en conflicto por todo. Ahora mismo sacrificaría su vida para detener a las entidades oscuras, pero una parte de él dice que no vale la pena. ¿Dejar sufrir a los humanos? Muchos de ellos merecen castigos de una forma u otra. Otros necesitan justicia, y muchos otros necesitarán un empujoncito para quitarles todo lo que verdaderamente les pertenece. La muerte es el descanso eterno. Descansaremos de este mundo cuando muramos, Sir Alexander, tanto usted como nosotros descansaremos. Lo merecemos, creo. Antón sonrió mientras encendía un cigarrillo. Después de probar ese cigarrillo que no le produjo ningún placer, Antón dijo. Eres un buen hombre, pero no te hagas daño tratando de salvar a todos, o morirás demasiado pronto. Recuerda que si mueres salvando a uno, vida, más de 100 vidas esperando tu ayuda morirán. Si haces los cálculos, entenderás el significado de mis palabras.
Gracias, arzobispo. Alexander le agradeció, sintiéndose mucho mejor y agradecido de saber más sobre lo que Antón pensaba sobre esta vida que les tocaba vivir. Volveremos en unos días si aquí todo está bajo control, dijo Antón mientras se alejaba para aclarar su mente. No había nada más que hacer. Se descubrió que hubo otros brotes de la misma entidad oscura, pero con la recomendación de la ley marcial, todo fue resuelto en cuestión de horas por los agentes de respuesta rápida de la Asociación de Luz. Habiendo eliminado toda la Privela, Antón no tenía nada más que hacer aquí, así que prefirió marcharse. Había otros lugares donde lo necesitaban, numerosas entidades oscuras que debían ser eliminadas y muchas familias que necesitaban una visita para aliviar sus problemas. Ahora que el Vaticano está en problemas, a menos que renuncien por completo al control de las entidades oscuras, España se encontrará en la terrible situación de tener que imponer sanciones no públicas a esta organización, incluso si son el corazón de una gran religión.